Ok, bueno. eh, Esta unidad 3 que es de órbita, vamos a estudiar patologías que son raras, eh, pero que caen preguntas y vamos a estudiar patologías que sí o sí van a ver en algún momento. Eh, entonces tiene algunos temas que son interesantes. Hoy vamos a empezar nuestra unidad de órbita y probablemente vamos a terminar la semana que viene y la semana que viene vamos a terminar la 3 y vamos a dar la unidad 4. Bueno, ya saben, ¿verdad? Que tienen que saber de órbita, ¿verdad? Los huesos de la órbita, cómo está formado, qué estructuras pasan por los diferentes orificios que están en el vértice de la órbita. Lean los músculos eh, extraoculares, inervación de esos músculos. Bueno, síntomas de enfermedades orbitarias. Bueno, vamos a mirar acá. Acá dice exoftalmos, desplazamiento del globo ocular hacia adelante, y proptosis, desplazamiento del globo ocular hacia adelante y abajo, ¿sí? En la práctica, uno usa esto como sinónimos, ¿sí? Exoftalmos o proptosis, ¿ok? Que es el globo ocular que sale más afuera o adelante de lo normal. Lo contrario, un enoftalmos, que es desplazamiento del globo ocular hacia adentro, ¿ok? Eh, una diferencia de 2 o 3 milímetros entre un ojo o el otro se considera patológico. O sea, uno mide un ojo y compara con el otro. Enseguida les muestro cómo medir eso. Otro síntoma de enfermedad orbitaria, una disminución de la agudeza visual. El paciente puede ver menos por afectación del nervio óptico. Puede haber alteraciones de los movimientos oculares por algún tipo de afectación de los músculos. Entonces se puede ver desde parálisis, una paresia, diplopía, que es la visión doble, o también puede haber síntomas, alteraciones palpebrales, ¿verdad? Una ptosis, que es un párpado más caído, o lagoftalmos, que es la dificultad de los párpados en cerrarse normalmente, ¿verdad? Bueno, esta es una forma más simple de medir qué tan afuera está el ojo, ¿verdad? Entonces, se coloca una regla sobre el reborde orbitario externo y se ve la altura de acá de la superficie de la córnea. Acá están más o menos 15, 16 milímetros. Bueno, hay lectores que consideran normal hasta 18 milímetros o inclusive hasta 20 milímetros. Y uno mide de un ojo y luego mide del otro. Bueno, cuando tenemos un globo ocular más hacia adelante o hacia afuera de lo normal, una proptosis, son varias cosas lo que uno evalúa, ¿verdad? Eh, es una afectación monoocular, es una afectación binocular de ambos ojos, es una afectación binocular pero asimétrica, y luego uno va pensando en una causa, ¿verdad? Puede ser una causa tumoral, ¿verdad? Un tumor detrás del globo ocular que va empujando el ojo hacia afuera, o puede ser una enfermedad autoinmune, como es la que vemos acá, ¿verdad? Enseguida vamos a ver orbitopatía tiroidea. Ustedes ya estudiaron enfermedad de Graves-Basedow, ¿verdad? Cuando estudiaron endocrino, ¿sí? En la enfermedad de Graves-Basedow, en el hipertiroidismo, más o menos un 10 a 25% de los pacientes pueden tener síntomas orbitarios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, puede ser una oftalmopatía tiroidea, puede ser binocular, o sea, puede ser de ambos ojos,
puede ser, eh, puede ser asimétrica, puede ser monocular, podría ser también, ¿sí? En una protosis lo que vamos a ver el globo ocular más adelante de lo normal. Dice acá, lecturas mayores a 20 milímetros son indicativas de proptosis acá a partir de 20 milímetros. Pero hay libros que uno lee y que dicen, nos dicen a partir de los 18 milímetros. ¿Cuándo hay esa duda? Ah, está en 18. ¿Será que es o no es? Una forma fácil de saber es, por ejemplo, si uno le pregunta al paciente, ¿y antes cómo eran? Antes era normal, está diferente ahora. Tenés fotos de antes para comparar, ¿verdad? Entonces son formas fáciles de poder evaluar un paciente, ¿verdad? Comparar con antes, cómo era. Eh, También asimetrías de 2 o 3 milímetros pueden ser sospechosas independientes del valor absoluto. O sea, un paciente que de un ojo tenga una altura de 15 y el otro lado 18, esa diferencia de medición va a ser sospechosa de que en el lado que es mayor, ¿verdad? Está con una proptosis. Y también hay casos, podría haber casos donde parece esa pseudo proptosis. Pseudo significa parece, pero no es. ¿Sí? Una pseudoproptosis parece ser una proptosis, pero no es. Podría ser una simetría facial, que puede ser congénita, o podría ser, por ejemplo, un ojo más grande de lo normal, una miopía alta, o un buftalmos. Esto vamos a hablar, buftalmos vamos a hablar, por ejemplo, cuando vemos casos de glaucoma congénito, donde el ojo tiene un tamaño mayor a lo normal, ¿verdad? O podría ser porque hay una retracción palpebral ipsilateral, es decir, tipo, el músculo elevador se contrae más y se abre más el ojo. Entonces da la impresión de que tengo una proptosis de un lado. O podría ser que es un ojo más pequeño de lo normal, ¿verdad? Acá, por ejemplo, y para evaluar órbita, dijimos, para estudiar globo ocular, lo más fácil es hacer una ecografía, ¿verdad? Cuando hay opacidad de medios. Pero cuando hablamos de órbita, ahí sí ya es útil una tomografía o una resonancia magnética de órbita, ¿no? Otra forma de evaluar si hay proptosis o no es mirar al paciente desde arriba. Y ahí también uno puede ver, notar la diferencia entre un ojo y otro, ¿no? Una pseudoproptosis acá parece ser que el ojo está más afuera de lo normal, sino que en realidad es porque el otro ojo es un ojo más pequeño de lo normal por culpa de una tisis bulbi. La tisis bulbi se desarrolla en pacientes que ya perdieron la visión del ojo y el ojo va perdiendo tamaño con el tiempo. Distopia. Vamos a tomar agua acá. Una distopia es cuando el globo ocular está desplazado hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos un globo ocular que se desplaza hacia abajo y hacia adentro, probablemente alguna tumoración que esté acá arriba y afuera empujando el globo ocular hacia abajo y adentro. Acá, por ejemplo, tenemos un globo ocular más hacia abajo, en este caso por una fractura del piso de la órbita. Bien, esto es raro, no son pacientes que vemos todos los días. Una proptosis, una distopia, ¿verdad? Es raro de ver. Defectos en los movimientos oculares, ¿verdad? Podemos ver en patologías de la órbita, sí, por diferentes mecanismos, por una masa tumoral en la órbita, sí, vamos a ver sobre la oftalmopatía tiroidea, lesiones nerviosas, limitación en los músculos por una fractura, por ejemplo, como vimos acá, ¿verdad? Entonces, todo eso puede dar defectos en los movimientos oculares. Enoftalmos, ¿verdad? Otro síntoma de enfermedad orbital. El enoftalmo es el globo ocular que está más adentro, más hundido de lo normal. Se pueden ver por diferentes mecanismos, ¿verdad?
Lo más frecuente de ver son en pacientes con edades avanzadas, ahora pacientes de 80, 85, 90 años, que tienen una atrofia de la grasa orbital. Pero podemos ver otros mecanismos también, puede ser post-trauma por alteraciones congénitas, post-tratamiento por una radioterapia, debido a algunas patologías, ¿verdad? Un carcinoma, una enfermedad orbitaria inflamatoria. Todo esto es muy raro, ¿sí? No son frecuentes de ver. Bien, acá nos muestran un enoftalmo y acá también nos sirve para saber cuál es la posición normal de los párpados, ¿sí? Acá, el borde del párpado inferior, lo normal es que pasa a la altura del limbo inferior. O sea, donde termina la córnea, ahí pasa el borde orbital, el reborde palpebral inferior. Y en la parte superior es normal que cubra 1 o 2 milímetros de acá de la córnea. Entonces, esto es normal. Ahora evaluamos este. Acá la parte superior parece normal, ¿verdad? Cubre 1 o 2 milímetros de la parte superior. Y acá en la parte inferior vemos que cubre también un poco de la córnea. Entonces, acá es donde es llamativo, ¿verdad? Que cubre más de lo normal. Bien, oftalmopatía tiroidea. Bueno, el ejemplo clásico, o sea, si cuando se van a hacer preguntas de órbita, la enfermedad que más causa alteraciones en la órbita es la enfermedad de Graves-Basedow. No es una patología frecuente de ver, o sea, no es algo que yo veo ni todos los días, ni cada semana, ni todos los meses. Yo veo 1 o 2 pacientes al año con oftalmopatía tiroidea. Ahí la pregunta de ustedes es, "No, profesor, para que a gente quer aprender para qué queremos aprender de una patología que es súper rara, ¿verdad? Es 2 o 3 milímetros, Teodoro. Sí, 2 o 3 centímetros ya es. Todo en oftalmo es milímetros, micras, milímetros. Eh, ¿Para qué vamos a estudiar de una patología que es súper rara? Ok. Bueno, vamos a lo práctico, práctico. ¿Por qué estudiar oftalmopatía tiroidea? Porque caen preguntas en los exámenes. Solo por eso. Un examen de oftalmo, lógico. Un examen de endocrino, lógico. Pero también un examen de revalida. Va a caer preguntas de oftalmopatía tiroidea. Cae. Un examen de residencia. Cae. Entonces, van a haber preguntas de esto. Si bien es raro de ver pacientes con oftalmopatía tiroidea, son, no me acuerdo más la frecuencia, pero es tipo, generalmente son más en mujeres, ¿verdad? Mujeres jóvenes, 20 a 50 años. Eh, Tipo 10, 15 casos por cada 100.000 mujeres. Entonces, es algo raro de ver, ¿verdad? No vamos a ver todos los días. Pero sí vamos a ver en todos los exámenes importantes de medicina van a caer preguntas. Bueno, ¿qué es lo que pasa en una oftalmopatía tiroidea? Va a haber una inflamación, ¿verdad? Vamos a ver una imagen acá de órbita. Esta es una órbita normal, ¿verdad? Entonces vemos acá en el centro pasa el nervio óptico, acá están los músculos, ¿verdad? Extraoculares. Y va a haber es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Entonces van a haber que, anticuerpos que atacan células inflamatorias, atacan fibroblastos, fibroblastos, adipocitos, o sea, la grasa orbitaria que está acá
la grasa orbitaria y los músculos extraoculares, los músculos rectos. Entonces todo esto va a quedar como inflamado, ¿sí? Edematizado, y lo que va a hacer es que esta inflamación de acá va a ir empujando el globo ocular hacia afuera. Entonces ese es un mecanismo del exoftalmos, ¿verdad? Eh, Otra vez, fíjense que también va a haber una hiperestimulación del músculo de Müller. ¿Se acuerdan que en la primera clase que dimos, le decía que hay un músculo elevador del párpado superior, inervado por el tercer par, y detrás de ese músculo elevador también había otro músculo que también elevaba el párpado, pero que tenía inervación simpática, ¿verdad? Que era el músculo de Müller. Bueno, ese músculo va a estar hiperestimulado en esta enfermedad. Entonces el paciente va a abrir más grande el ojo, inclusive puede tener dificultad para cerrar los párpados. ¿Ok? Entonces este paciente, lógico, si yo veo un paciente así, lo primero que yo le voy a recomendar a ese paciente es su consulta con el endocrino. Ahí el endocrino, cuando ve un paciente así, lo primero que hace también es pedir una interconsulta con oftalmo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a evaluar qué tan, vamos a medir la proptosis o el exoftalmos, vamos a ver qué tan bien el paciente cierra los ojos, si necesita algún tipo de utilizar lágrimas artificiales. Vamos a evaluar si el paciente tiene ojo seco, un síndrome de ojo seco por lagoftalmos, ¿verdad? Por dificultad en cerrar los párpados. Vamos a medir la presión intraocular en estos pacientes. Podría pasar que el paciente tenga presiones intraoculares más altas. Eh, Podría pasar en casos muy, muy raros que el paciente vea menos debido al estiramiento o la compresión de ese nervio óptico. Sería muy raro, pero podría pasar, ¿sí? Entonces, en esta primera fase de la enfermedad es una fase inflamatoria, ¿ok? Ya en una segunda fase, el paciente ya puede tener una fibrosis, ¿verdad? Y con una alteración de los movimientos oculares por una restricción de los músculos. El músculo ya no se consigue contraer normalmente ni relajarse normalmente. Y este tipo de pacientes, como le digo, son pacientes de tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? Donde inicialmente se tratan con corticoides. Uno va evaluando la respuesta de estos pacientes y luego se va indicando, si no funcionan los corticoides, se va iniciando inmunosupresores, radioterapia y en casos más graves se podrían hacer cirugías para descomprimir la órbita. Bien, la gran mayoría de los pacientes van a ser cuadros leves, son muy pocos los que van a tener los casos más graves. ¿Qué más les iba a decir? Enseguida me voy a acordar, les voy a comentar. Ya, la gran mayoría de los pacientes primero empiezan a tener los síntomas del hipertiroidismo, eh, y después, meses después, desarrollan los síntomas de la oftalmopatía, o sea, de la orbitopatía, ¿verdad? De las alteraciones de la órbita. Entonces, lo más frecuente es tener el hipertiroidismo primero y después las alteraciones de la órbita. Algunos menos pacientes hacen en simultáneo, ¿verdad? Ambas alteraciones, y muy raras veces va a haber una alteración orbitaria primero y después la enfermedad tiroidea, ¿verdad? Podría pasar, pero sería raro. Entonces, nada más, ¿verdad? Tipo, ok, estos pacientes
sospechar, ¿verdad? De la enfermedad tiroidea y ir haciendo las interconsultas correspondientes, ¿verdad? Con endocrino, con oftalmo, eh, cuando sea necesario. Bien, el siguiente tema que vamos a ver, entonces lean oftalmopatía tiroidea que caen preguntas, siempre. Eh, sobre celulitis orbitaria, hermano. Celulitis orbitaria, yo quiero que ustedes eh, Kelly, buenísima pregunta. Yo creo que los pacientes mejoran, eh, y de los que yo vi, que no, yo no puedo decir, ah, sí, de los 1.500 pacientes que yo vi con oftalmopatía de tiroides. No, de los pacientes que yo vi, mejoran, pero no al 100%. O sea, uno consigue reconocer el paciente que, que puede tener buena movilidad ocular, todo así, pero quedan con un poquito de proptosis. Eso en mi experiencia. Podemos investigar a ver qué porcentaje de pacientes se mejora, a ver si hay algún estudio, ¿verdad? Cuántos mejoran al 100%, pero por lo menos esa es mi percepción. Y la mayoría son leves moderados. O sea, eh, yo creo que esos pacientes que van a una radioterapia o a una cirugía de descompresión, probablemente eso sea raro, bien, bien raro. O sea, la patología ya es rara y otra vez ver esas complicaciones probablemente es uno en 1 millón de habitantes al año, ¿verdad? Sería bien, bien raro. Bueno, entonces va eh, como recomendación, lean, ¿verdad? Oftalmopatía tiroidea, aprovechen, lean otra vez enfermedad de Graves, y quiero que lean estas dos patologías. Celulitis orbitaria, esto sí es mucho más frecuente. Es probable que en su vida de médicos, en el primer año de médicos van a ver estos pacientes, ¿sí? Celulitis orbitaria y celulitis preseptal. Quiero que estudien ambas patologías, son parecidas y la mayoría de la gente confunde una con otra. Y se suma otra patología que también confunde, que es ah, eh, herpes zóster oftálmico. Estas tres patologías se confunden. Si bien la única patología orbitaria realmente es esta, me gustaría que lean estas dos más también para poder discutir las diferencias, porque esto van a ver, sí o sí. Más todavía si hacen, el famoso en el primer año uno hace guardias, uno hace medicina general, van a ver estos pacientes y se van a querer confundir. Entonces estudien esto y vamos a discutir en la próxima clase. Bien, vamos a quedarnos por acá, gente, porque con otros grupos yo desarrollé hasta acá y para no quedar esa diferencia con un grupo está más adelantado y todo eso, vamos a quedarnos por acá.